Bien, proseguimos entonces con las clases, con las cápsulas, ¿cierto? De nuestra asignatura. El día de hoy corresponde, en realidad la semana completa corresponde a la Constitución de 1925. La semana anterior quedamos en el tema parlamentario, en la instalación de la República Liberal, todo el siglo XIX, como expresión política de tres tendencias interpretativas de los poderes constitucionales en el Chile decimonónico. Siguiendo la idea de Holtman, inclusive podemos hablar de la extensión de una especie de larga duración histórica, de un siglo largo, en la evolución histórica chilena particular, porque en realidad el periodo, desde un punto de vista institucional político, se termina en 1924, 1925, en la coyuntura de esos 2 años, con la implantación de una nueva constitución, que es la constitución de 1925. Por tanto, en esta semana, que son dos cápsulas, tenemos la primera, que un poco relata la situación desde 1920, con un pequeño resumen inicial del periodo anterior, hasta 1925, y la segunda cápsula de la semana, que es sobre la constitución de 1925. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el ánimo hacia 1910? Y vamos a visitar tres autores del periodo, gente influyente desde el punto de vista de la élite, sobre todo, que empiezan, en realidad Chile celebra el 1910, pero tampoco con un ánimo tan así como de celebrar mucho el centenario. Hay celebraciones obviamente por montón en el país, pero desde el punto de vista de la intelectualidad, hay muchas preguntas todavía por responder respecto a la independencia de Chile y sobre este corte supuesto, ¿cierto? Y quiebre con el periodo histórico anterior. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, ¿cierto? En primer lugar a Enrique McKeever, que hace 1910 se decía así que podemos hablar de que Chile es un país virtuoso al haber recuperado la independencia, y él habla de una crisis moral. Él dice, voy a hablar, ¿cierto?, sobre algunos aspectos de la crisis moral que atravesamos. O sea, parte señalándonos de que lo que existe en Chile es una crisis social, moral, perdón, o sea, una crisis del pensamiento, una crisis de la forma de comportarse de los chilenos y sobre todo de comportarse de la élite. Dice que, pues yo creo que ya existe y en mayor grado, con caracteres más perniciosos para el progreso de Chile que la dura y prolongada crisis económica que todos palpan. Es decir, él decía que más allá de la crisis económica asociada al tipo del oro, al patrón oro, a la inconvertibilidad del billete, que era una crisis del momento, y asociada también a los procesos que estaban ocurriendo en el mundo a propósito del imperialismo, él dice que el principal problema en Chile es moral, es espiritual. Y aquí lanza una de sus frases que es más famosa en la historia de Chile, que dice así: me parece que no somos felices. Se nota que un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, es decir, está hablando de que hay una crisis que es global, total, moral, que no es una crisis de pobreza o riqueza, sino que es total, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan. La holgura antigua se ha trocado en estrechez, es decir, Chile como una gloria pasada, ¿no? En el siglo XIX era un país rico, que exportábamos trigo, pero que no obstante, a pesar del salitre, estamos estrechos en recursos. La energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen la intranquilidad. O sea, para Enrique McKeever existía a inicios de siglo, en 1901 en realidad, 1900 que es cuando le escribe él, pero que es algo que lo podemos nosotros rastrear hasta 1925, es que el país se sentía a sí mismo, o gran parte de la intelectualidad del país veía a Chile, al país en sí mismo, como una especie de autoconcepción, lo veía un poco ensimismado en una crisis moral, en una corrupción, en la corrupción del sistema eh, total del país, ¿vale? O sea, sin una especie de escapatoria. Entonces, como un siglo XIX glorioso, dos guerras victoriosas, ¿cierto? Como el ejército de Chile, como su lema, ¿no? Siempre vencedor, jamás vencido. Tenemos la oficina salitrera, el país percibe recursos, pero no obstante, a pesar de toda esa gran riqueza material, el país está estancado desde el punto de vista espiritual. En 1910, y también a raíz de la llegada de las ideas, sobre todo socialistas y marxistas en el país, ejemplificada en Luis Emilio Recabarren,
él en 1910, y siguiendo obviamente el ideario marxista de enfrentación de clases, de la lucha de clases, la idea de entender la historia como un sistema de evolución histórico, ¿cierto? Que va pasando desde una etapa a otra superior. Luego Emilio Recabarren en 1910 escribe un texto que se conoce como Los ricos y pobres en Chile, en 1910, que es cuando escribe, ¿no? En ese año. Luis Emilio Recabarren es el primer gran líder sindical chileno, funda la Federación Obrera de Chile, que más adelante desde ahí no se cinde, pero sí de ahí sale un grupo a formar el Partido Socialista Obrero Chileno, que en 1922 se convierte en el Partido Comunista de Chile, ¿no? Siguiendo esas interpretaciones siguiendo esa línea interpretativa, ¿no? Con Moscú, donde está, bueno, esa es la diferencia entre el comunismo y el socialismo en Chile, ¿no? El socialismo sigue una vía más latinoamericana independiente, el comunismo sigue una vía política más de cercanía a Moscú. Y se afila el Internacional Socialista, digamos, ese es el motivo del cambio de nombre, entre otros, pero ese es uno de ellos. Bueno, volviendo al texto, Luis Emilio Recabarren dice, la última clase, como puede considerarse en la escala social, a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, vive hoy como vivió en 1810. O sea, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de, vuelvo a insistir, el marxismo entenderlo como un reduccionismo económico, desde el punto de vista explicativo, para él las condiciones materiales, las condiciones económicas, en 100 años no han cambiado. O sea, si en 1810 nuestra economía colonial era de tipo primitivo, en 1910 ese sistema económico seguía siendo primitivo. Si fuera posible reproducir ahora la vida y costumbres de esta clase de aquella época y compararla con la de hoy día, podríamos ver fácilmente que no existe ni un solo progreso social. O sea, Chile tiene ferrocarriles, ha llegado tecnología, los bancos, el salitre, la máquina a vapor, pero a pesar de todos esos avances, la gran masa de la población seguía sin progreso, como ustedes saben, prácticamente una palabra mágica del siglo XIX. En cuanto a su situación moral, podríamos afirmar que los campos permanece estacionaria y que en las ciudades se ha desmoralizado aún más. Esta clase más pobre de la sociedad, más pobre en todo sentido, material y moral, ha vivido tanto antes como ahora en un ambiente completamente católico y cristiano. La última clase de la sociedad, que constituye probablemente más de un tercio de la población del país, es decir, más de 1 millón de personas, no ha adquirido ningún progreso evidente en mi concepto digno de llamarse progreso. Se me dirá que el número de analfabetos es en proporción mucho menor que el de antes, pero con esta afirmación no se prueba nada que ponga en evidencia un progreso. Para esta última clase de la sociedad, el saber y el leer y escribir no es sino un medio de comunicación que no le ha producido bienestar social. El escasísimo ejercicio que de estos conocimientos hace esta parte del pueblo le coloca en tal condición que casi es igual si nada supiese. En las ciudades y en los campos, el saber escribir o simplemente firmar ha sido para los hombres un nuevo medio de corrupción, pues la clase gobernante les ha degradado cívicamente enseñándoles a vender su conciencia, su voluntad, su soberanía. Es decir, ni desde un plano intelectual, ni desde un plano material, los pobres en Chile han subsistido. En el fondo, la clase de los ricos ha dominado prácticamente durante toda nuestra vida independiente a los pobres. A pesar de ciertos avances como podrían ser, por ejemplo, la escritura, que es lo que está diciendo Luis Emilio Recabarren, inclusive en ese caso particular, la escritura se ha transformado finalmente en la persecución del cohecho, porque como si un campesino sabe leer y escribir, su voto era comprado y por tanto vendía lo que podríamos denominar su libertad cívica en orden a cuál era la decisión que iba a tomar. Y un último relato que nos interesa ver, porque estos son temas de la semana anterior, pero en realidad este es tomamos uno anterior a 1910, uno de 1910 y uno posterior, que en este caso es Vicente Huidobro y el llamado Balance Patriótico, un texto muy clásico, ¿cierto?, del periodo. Y él en 1925 decía, un país que apenas a los 100 años de vida está viejo y carcomido, lleno de tumores y de supuraciones de cáncer, como un pueblo que hubiera vivido 2000 años y se hubiera desangrado en heroísmos y conquistas. O sea, nuevamente esta idea de una crisis total, moral, bueno, en esta época la metáfora del cáncer como una cuestión a extirpar o un tumor a extirpar es una cuestión que está presente, ¿no? Que él está enfermo también, se habla, ¿cierto?, como un termocauterio que va a llegar a operar. Esa es una frase que, si bien nosotros la conocemos a raíz de los dichos del general Lee por el tema de la dictadura, la verdad que no es
una frase en nuestra historia o historiografía nacional propiamente de el periodo de la dictadura, sino que es algo que venía de antes, de inicio de los primeros 20, 30 años del siglo XX. Todos los inconvenientes de un pasado glorioso, pero sin la gloria. No hay derecho para llegar a la decadencia sin haber tenido apogeo. O sea, que como el país tan decadente, pero que aún así la decadencia viene de la gloria y Chile no ha tenido gloria. Un país que se muere de senectud y todavía en pañales es algo absurdo, es un contrasentido, algo así como un niño atacado de arteriosclerosis a los 11 años. El 60% de la raza sifilítica, lo cual tiene razón, digamos, Chile es un país de alcohólico y de sifilítico en los 20 primeros años. Y de niños guachos también, que es un fenómeno que han estudiado Salazar, entre otros autores, pero esa es la base social de todo este problema, ¿no? Heredo alcohólicos, son datos estadísticos, el 90% heredo alcohólicos, son datos estadísticos precisos. El resto insulsos y miserables, a fuerza de vivir entre la estupidez y la miseria. Sin embargo, sin fe, sin esperanzas, un pueblo de envidiosos. Esta idea también racial que un poco aportar encima, ¿no? Del mapuche flojo, del castellano vasco envidioso, algo que en el fondo Vicente Huidobro explotó la idea del envidioso, no la del mapuche por si acaso, pero para Vicente Huidobro Chile es un país de envidioso que no deja surgir a los grandes genios. Él se considera obviamente uno de los grandes genios. Literariamente lo es, por lo menos. No es algo tampoco, no es una soberbia sin base. Un pueblo de envidiosos, sordos y pálidos calumniadores. No se escucha a los jóvenes, dice él. Él dice que Portales, que O'Higgins, que Carrera, que San Martín, que Rodríguez, cuando hicieron grandes hazañas épicas eran jóvenes. Y después esa juventud se fue desplazando por los viejos. Que en este caso los viejos tienen una representación obvia en la clase política, que es una clase rancia, ¿cierto? Como la rancia de aristocracia, que es un poco el fenómeno de este periodo. Un pueblo que resume todo su anhelo de superación en cortar las alas a los que quieren elevarse y pasar una plancha de la bandera sobre el espíritu de todo aquel que desnivela el medio estrecho y embrutecido. Bueno, en todo este ánimo de crisis moral, en que los ricos le han puesto un pie durante toda su historia de vida independiente a los chilenos, que en el fondo la clase baja chilena no es independiente desde 1810, que no tiene nada que celebrar. Desde que Chile ahora es un país decadente en su centenario, pasado su centenario. Todos esos sentimientos que están mencionando estos autores, que son, bueno, insistir, parte de la élite intelectual del país, tenían algún asidero en las clases populares, en las clases medias. No es una cuestión aislada, es algo que se empieza a visualizar y que políticamente también se va a empezar a visualizar con los candidatos, con el discurso, con la oratoria, con esta idea que surge en la época un poco previa a la Primera Guerra Mundial, pero que se va a explotar aún más en la época posterior, con estos grandes oradores de masa, cuando venga Mussolini, cuando vengan estos grandes líderes carismáticos, ¿cierto?, del periodo de posguerra, con los líderes también, que explota también la guerra, con la revolución rusa, ¿cierto? Y el enfrentamiento entre los soviets, ¿no? Los rusos rojos y los rusos blancos. Todo esto va a desembocar en Chile también en una especie de, no de imitación, pero sí de una exploración de un nuevo sentido de la oratoria, del discurso, ¿ya? También hay un ánimo diferente producido por la Primera Guerra Mundial. Hay un ánimo de que la sociedad occidental está en una grave crisis moral general, como que el occidente está llegando a su fin, ¿ya? Y quizá el principal ejemplar de esto es la famosa, ¿cierto?, decadencia de occidente de Oswald Spengler, un autor alemán que escribe justamente en este contexto de preocupación, escribe durante la guerra, pero es un contexto de preocupación sobre qué está haciendo la sociedad occidental, que no es una preocupación menor. Y Chile, que pertenece a ese mundo occidental, a su periferia, pero pertenece, también se ve imbuido de todos esos conflictos, de ese choque interno en el alma de Occidente. Los ricos pobres, que sería una visión, una mirada marxista, o también la mirada a las ideas de la crisis moral, una crisis espiritual, ¿no? O sea, y bueno, como dice, y Huidobro que también va un poco por esa vía de la decadencia, ¿no? Eso es lo que está aquí en juego. Bueno, en ese contexto, nosotros nos vamos a qué estaba pasando en el país en ese periodo, como para contextualizar qué va a pasar en 1920. Y ahí tenemos
Una famosa frase de un presidente del parlamentarismo, Ramón Barros Luco, eh, que dice que no hay sino dos clases de problemas en política, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. Ese dicho ha tenido varias variaciones. Uno dice que qué sé yo, en política hay dos clases de problemas, el 99% se resuelve solo y el 1% no tiene solución. Esta frase, lo personal, a mí me gusta mucho para explicar el parlamentarismo, cómo estos presidentes parlamentarios prácticamente dejan simplemente administrar el país. De hecho, el hecho de que conozcamos a Barros Luco solamente por un sándwich y no por sus obras, entre ellos hay fundación, qué sé yo, de la del edificio de la Biblioteca Nacional, la Academia Aeronáutica Civil, entre otras cosas, pero nadie, no es como cuando uno dice un Alessandri Palma, un Frei, un Allende, o inclusive un Pinochet, digamos, obviamente con la carga valórica negativa que pueda tener, o positiva para algunos también. Pero en el caso de los presidentes del parlamentarismo, esa frase reduce lo que ocurría en el país desde la política. Los presidentes de la República, una rotativa ministerial increíble, como hemos visto, lo que empieza también a aparecer un nuevo actor, que es la burocracia. Porque la burocracia no va a cambiar, es lo que permanece dentro de este clima rotativo e inmóvil en la altura. Y el presidente inmóvil, una rotativa ministerial que inmoviliza a la administración, que la carcome, que la congela, surgen figuras como la burocracia. El subsecretario, que también es una figura de poder en este entonces, porque es el que permanece y administra, pero también sobre todo la burocracia como sujeto social, como sujetos sociales que están y que tienen un interés, ¿no? Sus sueldos, sus rentas, contratos de trabajo, sus condiciones sociales de trabajo, los abusos, ¿cierto?, de algún cargo más alto, aparecen en escena en este contexto. Hay una discusión también sobre si en este periodo se fortalecen los partidos políticos y emergen nuevas ideas, y esa es una discusión histórica. O sea, para algunos los partidos finalmente siguen como esta idea de corrupción, son los mismos del siglo XIX, pero envejecidos, corruptos. Otro dice que en realidad en Chile se consolida un sistema de partidos, con ideas, que empiezan a adoptar ideas más claras. En lo personal, yo creo que la mayoría de los partidos adoptan una personalidad clara entre el 25 y el 32, digamos. En esta fecha están en un periodo, son facciones de la élite, y muchos todavía con el siglo XIX. ¿Para qué decir del liberalismo chileno? Es una época que, producto de ese inmovilismo, de esa corrupción, de esa idea de decadencia, de crisis moral, de los ricos contra pobres, es la época donde surgen las llamadas ligas cívicas contra el cohecho y las ligas patrióticas como grupos de ciudadanos que buscaban, qué sé yo, ir y donde estaban cometiendo hechos, limpiar el lugar, limpiar obviamente en un sentido metafórico, limpiar el lugar del cohecho, donde la ciudadanía se empieza a organizar para obtener una verdadera libertad política, que es lo que un poco como que Gabriel Salazar señala que esto en el fondo es como una proto-organización civil, ¿no? Con intereses civiles, ¿no? Y junto con estas ligas cívicas y ligas patrióticas también están otros fenómenos de asociaciones, ¿no? Sindicatos, las mutuales, asociaciones de profesionales, que en esta época, en el fondo, todos estos grupos se configuran de una manera alterna al gran poder político, al gran poder de los partidos políticos. Casteo, de hecho, para la elección parlamentaria de 1918 ya señala que muchas de estas cuestiones habían cristalizado en algunos cambios. Y dice, con la elección de 1918 la hoguera parecía inextinguible, es decir, la participación no electoral, pero sí el contexto que estas asociaciones de las huelgas, de las mutuales, estaban generando en el país. Una hoguera inextinguible. Dentro de la alianza los principales vencedores eran por este orden, los radicales y los demócratas. O sea, hablamos de los dos partidos que por un lado son, los radicales son los más extremos, los liberales, y los demócratas son los partidos artesanos. O sea, estaban ganando un extremo. La prensa recogió y con un discurso obviamente popular, la prensa recogió sin regateos la entrada en escena de un nuevo sentir nacional. O sea, estaba cambiando el panorama político desde el punto de vista de los deseos. Y Sanfuentes, ante la derrota de sus amigos conservadores, planteó seriamente la conveniencia de su dimisión. O sea, Sanfuentes a punto, o sea, el país estaba entrando en una debacle. Forzado por la necesidad insoslayable de gobernar con la alianza si se decidía por respetar el sistema parlamentario. Es decir, el parlamentarismo como sistema genera rotatividad ministerial, incapacidad de gobernar, y eso generó que gran parte de los votantes
fueran arrastrados por tendencias políticas más hacia los extremos, o nuevas, que incluyeran cuestiones novedosas. Hacia 1920 empieza el ocaso del parlamentarismo con dos cuestiones. Una, un complot militar dirigido por Armstrong y el coronel Julio César del Canto, que querían ofrecer a Sanfuentes que los militares entraran, disolvieran el Congreso y se declarara una especie de dictadura militar para purgar el sistema político, la que se descubrió y pasaron a un consejo de guerra. La otra es la guerra de Don Ladislao, que en el fondo es un ardid del gobierno para crear una especie de conflicto artificial fronterizo para movilizar las tropas, decretar el estado de sitio. Ambas cuestiones fallidas, pero que generan en la opinión pública un enardecimiento en el sentido de que están en contra de la intervención armada para destruir el sistema, pero por otra parte, muchos empiezan a ver de que no hay otra forma para cambiar el sistema parlamentario que no es con la fuerza de las armas. Entonces, es un clima un poco contradictorio y enrarecido el que está presente en la elección de 1920. Entonces, Gabriel Salazar dice, sobre Alessandri, posterior, dice, es lapidario el hecho de que la misma crisis que estuvo a punto de derribar al gobierno de Sanfuentes en 1919, superada entonces por la ley marcial, el proceso de los dirigentes subversivos y por la misma ruidosa campaña electoral de 1920, terminaron por derribar el gobierno de Alessandri, como si hubiera sido solo un gobierno más o la última oportunidad del parlamentarismo. En el fondo, el parlamentarismo en 1920 ya había tocado fondo, el país estaba en un grado profundo de contradicción política y ese era un choque de trenes que tarde o temprano se iba a manifestar. Y eso nos lleva al proceso electoral de 1920. Bueno, en 1920, en ese clima, contexto que hemos visto, tenemos la elección, una elección donde está, como ustedes pueden ver en este recuadro, una elección donde están entrando nuevos actores, no los tradicionales. La clase media, que no la entendamos por favor como una burguesía en Chile, sino que es una clase media bastante empobrecida, sobre todo la provincial. Una clase media que dependía del sistema de educación pública, que trataba de incorporarse en estos viejos partidos de la oligarquía, pero con mucho esfuerzo. La burocracia que ya hemos mencionado, el ascenso de los suboficiales en el ejército, potenciados por todos los cambios que había en supuesto la prusianización del ejército, que involucraba una formación técnica y también de oficiales y de suboficiales más compleja todavía. La intervención de intelectuales y de profesiones liberales, las mujeres también, y los jóvenes a raíz de la creación de la Federación de Estudiantes de Chile. En ese entonces recuerden que en Chile había solamente una universidad, por tanto, la fecha por eso se llama así. Eso sería lo que hoy día sería más bien, más que las fechas de la Confech, lo que se conoce. Entonces, como existe un espíritu de clase media, porque la mayoría de los actores que nosotros tenemos en este cuadro de manera individual eran de clase media, que podía ser rica en algunos casos, pero vuelvo a insistir, no era la media. La clase media tiene un espíritu de cambio respecto a la clase dirigente, es decir, busca un cambio. Y hay un ánimo de ruptura, ¿cierto? Un ánimo de ruptura que está enaltecido por la idea de crisis moral del sistema, por la idea crítica que se tiene sobre el sistema. Y por otro lado, eso va a producir una complejidad en el proceso eleccionario, porque en ese proceso eleccionario en el fondo intervienen ya no desde el punto de vista de las fuerzas políticas en disputa que tradicionalmente es la Unión Nacional y la Alianza Liberal, sino un campo en disputa también social. Por una parte, las fuerzas de las clases emergentes, las fuerzas nuevas, las fuerzas vivas de la nación, como se suele decir, y por otro está la oligarquía, es decir, los de siempre. ¿Ya? En ambos casos, por otro lado, desde 1915, ya las clases emergentes están empezando a desplazar a la oligarquía. Arturo Alessandri, de figuración importante en los eventos que vamos a ver posteriormente, de hecho, es electo senador en 1915 en una elección que se pensaba que no podía ganar, y la gana justamente por una oratoria nueva, la oratoria de Massa, de Bassan Lebon, la oratoria de Massa, hablarle con frases muy fuertes, una oratoria, una presencia, este candidato que recorre pueblo por pueblo, que le da la mano, que besa a los niños, que está con las mujeres, independiente que sean votantes, no, es decir, generar un clima electoral en la masa distinto.
Alessandri es parte de esta clase emergente, no es un oligarca tradicional. O sea, él nació en Talca, estudió en la Universidad de Chile, es verdad. Es de una clase media relativamente acomodada, ¿cierto? Pero no es de la oligarquía tradicional. Para comenzar, bueno, es un inmigrante, tiene familia inmigrante, ¿no? De Italia, ¿no? En 1850, 60 llegan a Chile. Entonces se enfrentan a su vez en esta elección desde el punto de vista social, dos clases, una afectada por la cuestión social profundamente, de manera directa o indirecta, pero también la oligarquía que suele ver que Chile no tiene un problema, sino que su problema es político, administrativo. Y ante eso empiezan a existir fenómenos imitadores de la situación europea, es decir, para variar, traigamos soluciones de Europa a Chile para solucionar los problemas locales. Recuerdo a René Millar Carbacho, que estudió el proceso electoral de 1920, en el libro que está, ¿cierto? En la imagen, ¿cierto? Él señala algo en otro artículo, pero todo deriva de esta investigación que él hizo al respecto. Dice que la cada vez menor identidad de ciertos grupos obreros con la clase dirigente afectaron el buen funcionamiento del sistema de gobierno y contribuyeron a su crisis. Es decir, hay un quiebre. Ya no todos creen en la política, por mucho discurso que pueda hacer como Alessandria. Para muchos el parlamentarismo era solo un elemento más de la institucionalidad oligárquica. Así la posibilidad de algunos sectores de la ciudadanía se fue haciendo cada vez más difícil. Además, los intereses de esas masas y sus necesidades influyeron en algunos partidos y dirigentes que comenzaron a radicalizar su discurso político, produciéndose discrepancias que dificultaron el consenso. Es decir, si el parlamentarismo es una época de consenso oligárquico, siguiendo la idea de Gonzalo Vial, lo que ocurre es que esta nueva retórica y la inclusión de estos nuevos grupos en algunos líderes políticos quiebra el consenso, porque trata de incluir nuevos actores que nunca estuvieron presentes en el consenso. Y es lo que va a pasar en la elección de 1920, desde el punto de vista discursivo, ¿eh? No desde el, bueno, insistir, no desde el punto de vista de la realidad de la inclusión. No se trata que haya llegado un marxista al gobierno o un obrero, etc. No, hablamos del discurso, una inclusión en el discurso político. En ese punto llegamos nosotros a la elección de los candidatos. La Unión Nacional presentó a Luis Barros Borgoño, candidato típico, ¿cierto?, terrateniente, de trayectoria política en el parlamentarismo, etc. En el caso de la Convención Liberal, los candidatos, entre comillas, primera vez en su historia, eran outsiders. No eran los típicos apellidos, que son los Figueroa, los Lascano, etc. No, eran otros nombres distintos, nombres nuevos. Alessandri, en sus recuerdos de gobierno, dice: a fines de 1919, el Partido Liberal celebró una convención donde se nombraban los candidatos. Y allí se vio claramente que los representantes de las provincias venían visiblemente inclinados a mi favor. El cierto de origen provincial, como yo vengo a decir, esta idea del León de Tarapacá, el éxito y su leyenda que estaba creando como parlamentario, lo toman una figura famosa, ministro del Interior, a raíz de la rotativa ministerial, una figura en alza. Este hecho alarmó vivamente los elementos de mayor representación del Partido Liberal, que no me creían con título ni condiciones para alcanzar la presidencia de la República. Yo encontraba que no le faltaba razón, pues entre mis antepasados no habían figurado personas que hubieran desempeñado puestos destacados en la política. Tampoco pertenecía al grupo o círculo desde donde ordinariamente salían los gobernantes, a la oligarquía. Circunstancias eran estas que hacían indeseable mi candidatura para los elementos tradicionales del Partido Liberal y los alarmaba grandemente el cuerpo que ella tomaba entre los delegados y representantes de provincias que llegaron a la convención del Partido Liberal celebrada a fines del año 19. Es decir, Alessandri se enfrenta al otro candidato que ustedes en la imagen, que es Yáñez, que también es otro hombre nuevo dentro del partido. Él se hace más famoso, sí, bueno, es parlamentario igual, pero su fama viene por ser el creador del diario La Nación, que después se lo van a expropiar en la época de la dictadura de Ibáñez. Pero él en el fondo es un periodista y se hace famoso justamente debido al control que tiene de ese medio de comunicación. O sea, hay dos actores no interviniendo. El periodismo, bueno, ya venía interviniendo con el Mercurio y sus dueños, pero en este caso, ¿cómo el periódico puede levantar un candidato? Alessandri. La convención la gana Alessandri por el apoyo de los provinciales, que él dice, o la gente que viene de provincia. Y Alessandri, obviamente ahí su discurso va a ser un discurso nuevo, distinto. Por ejemplo, es recordado, por ejemplo, con esto ya Alessandri empezó a crear anticuerpos con una retórica
revolucionaria. Una cosa es la retórica revolucionaria, otra cosa es la posibilidad de hacer la revolución, que es un poco el gran problema que existe en Chile el año 70-73. Hagamos la revolución, revolución en las empanadas con vino tinto, que van creando un clima. A lo mejor los personajes no son revolucionarios en sí, en el sentido de una revuelta violenta, pero sí instalan un clima, un discurso que genera violencia política, obviamente. Entonces Alessandri partió diciendo, quiero ser una amenaza para los espíritus reaccionarios. ¿Quiénes son los reaccionarios? La derecha de la época, ¿no? Los conservadores. Entonces de inmediato empieza con esta cuestión. El diario Ilustrado conservador lo proclama de inmediato Aníbal ad portas. Aníbal a las puertas, como que viene a saquear Roma, ¿no? Como el enemigo de Roma. El Cielito Lindo se cantó más que el himno nacional. Es la primera campaña que tiene jingle en la historia de Chile. Eh, Nosotros creemos que los jingles son una cuestión del día de hoy, con la, qué sé yo, partieron con la canción del siglo. No, no, o el venceremos de la Unidad Popular, no. De aquí es la primera elección de masas, y cuando digo de masas, todo está el elemento propagandístico, está el elemento de la canción. El Cielito Lindo, ¿cierto? Es la canción mexicana, ¿cierto? El mariachi típico, que se le cambió la letra y se le empezó a colocar cuestiones relativas a Alessandri. Era una canción popularísima, la gente la cantaba en todos los lugares. Es la primer jingle político en Chile popular. La propaganda de la Unión Nacional, rivales de Alessandri, contra el charlatanismo de feria. O sea, Alessandri un charlatán porque hablaba a las masas, ¿no? Recuerden, orador de masas. La labor silenciosa y fecunda. Contra la revolución que destruye, la evolución que edifica. Contra la anarquía y la arbitrariedad, el orden y la justicia. Contra Arturo Alessandri, maximalista, paréntesis, maximalista a los, como se decía, incluso a los bolcheviques en la Unión Soviética. Es un maximalista, alguien que busca la maximización de la revolución, destruir todo, o sea, es ser un maximalista. Contra él, Luis Barros Borgoño, republicano y demócrata. Bueno, gana Alessandri la proclamación de la... Y me interesa recalcar aquí parte de su retórica. El discurso de Alessandri en la Convención Liberal de Proclamación está en audio, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, lo vamos a subir igual al campo virtual, pero es la primera pieza audiovisual, no audiovisual, perdón, de audio chilena política que nosotros tenemos. Está grabada con la voz, obviamente, del presidente Alessandri. Él dice, el progreso económico de los pueblos, que es la atención preferente de todo gobierno racionalmente organizado, es la resultante precisa del esfuerzo personal del individuo y del capital que utiliza y remunera ese esfuerzo. En consecuencia, si el proletariado que representa el músculo, el vigor, el esfuerzo inteligente en el inmenso laboratorio económico donde se genera la riqueza de los países es un factor eficiente y necesario al progreso, debe ser atendido, protegido y amparado. Es decir, por primera vez en la historia de Chile, un candidato reconocía formalmente la importancia del obrero, del proletario, en la generación de la riqueza y su protección. Alessandri va a proponer, bueno, los dos programas en realidad tenían varias legislaciones sociales avanzadas, pero Alessandri tiene en su programa cuestiones tan básicas como un código del trabajo que en Chile no existía, un contrato de trabajo, el respeto a la hora, es decir, una cuestión muy básica. Alessandri es el primero, por eso se habla de un orador de masas con estos temas. Y también incluye otros actores. Bueno, dicen que Alessandri también tenía una fama un poco mujeriego, a lo mejor está asociado a eso, pero dice que la condición legal de la mujer en Chile permanece aún aprisionada en moldes estrechos que la humillan, que la deprimen y que no cuadran con las aspiraciones y exigencias de la civilización moderna. Es decir, la mujer como un sujeto político, aunque no vote, pero como un sujeto político, y que es parte muy importante de su programa. Carece ya de toda iniciativa, de toda libertad y vegeta reducida al capricho de la voluntad soberana del marido en forma injusta y inconveniente. Todas las legislaciones actuales reconocen, todos los pensadores del siglo reclaman para la mujer la elevada posición de su nivel moral, legal e intelectual, en la forma que corresponde a aquella parte tan noble y respetable de la sociedad que tan alta e importante participación tiene en el desarrollo de la vida humana. Moderna, perdón. O sea, si leemos esto, bueno, si te estamos hablando del discurso, ¿no? O distinto sería ver qué obra emprendió. La verdad que no mucha. En su segundo gobierno, sí, la mujer va a iniciar la vida, participación en la vida municipal, votando y siendo, pudiendo ser electa, ¿no? Pero, qué sé yo, si ustedes no hubieran leído esto en esta clase, ¿no? Perfectamente podrían haber dicho que es un texto moderno, o sea, que es un texto actual.
Entonces, desde el punto de vista del discurso, hay unas ideas, se conocían en la época como ideas avanzadas. No sé si se conoce. Bueno, llegamos a la elección. ¿Qué pasó? Arturo Alessandri, 82.000 votos, 179 electores. Y Luis Barro Borgoño, 174 electores, 83.100 de los votos de electores. Y los votos por los electores los que están al lado. Es decir, el voto popular era favorecía al rival, el voto elector de Alessandri. No participó mucha gente, a pesar de todo este discurso. Por eso vuelvo a insistir en la importancia del discurso más que en el número. Eh, el Congreso debe calificar la elección como es su deber constitucional. Como hay un problema y hay un encontrón político muy grande entre ambas fuerzas, se decide crear un tribunal de honor porque la oligarquía tuvo miedo a sonadas populares militares, porque claro, los que cantaban el cielito lindo en las calles eh, estaban insuflados por la retórica alessandrista anti-oligárquica. Este tribunal de honor finalmente llega a unas situaciones de acuerdo, Alessandri se compromete a respetar el parlamentarismo, eh, según Manuel Rivas, ¿cierto? Y se confirma como presidente de la República, pero se rectifican los resultados y resulta electo con un solo voto. Vale. Presidente de la República, entonces, Alessandri se inicia una nueva fase. Bien, ¿qué va a pasar en el gobierno de Alessandri? Tenemos el presidente Alessandri inicia su periodo muy mal, era un periodo malo, el impacto de la Primera Guerra Mundial ya está en su pleno auge, creación del salitre sintético, descenso de la exportaciones, debido al descenso de importación en Europa, una crisis económica mundial que deriva de inmediato del cese de la Primera Guerra Mundial. Cae el precio del salitre, empiezan a cerrar salitreras, que es el punto 2, matanzas, en algunos casos como la San Gregorio en el año 21. Es decir, el cielito lindo tiene una contratapa, ¿no? Una contraluz, una sombra. Alessandri no dispone de mayoría en ambas cámaras, no puede aprobar ninguno de sus proyectos, está estancado. Como está estancado, no hay progreso social. Al no haber progreso social y la crisis del salitre genera un desempleo enorme, la Federación Obrera de Chile empieza con protestas públicas, las oficinas salitreras empiezan a exigir matanzas. Una es la San Gregorio, que es la que acabo de mencionar yo, pero hay otras dos o tres más. Y para más remate, las parlamentarias de 1924 no alcanzan nuevamente la mayoría. Es decir, estamos hablando de la última oportunidad del parlamentarismo, con un presidente que está enfrentado al Parlamento, que no tiene ninguna capacidad gobernativa y que el país está desde 1922 declarado en quiebra, en default económico. O sea, el país estaba desastrosamente mal en el gobierno de Alessandri. Entonces teníamos una retórica de cambio social, pero por otro lado, ese cambio social choca con la realidad misma del país, política, social, institucional, el contexto internacional, para hacer cumplir esa retórica. O sea, había un problema entre, vuelvo a insistir, entre la retórica y la realidad, entre el discurso y lo real, entre lo imaginario de lo que se quería que fuera el país y lo real. O sea, hay una contradicción que no logra cuajar y eso va preparando una crisis de expectativas. Yo siempre, muchos comparan lo que está ocurriendo en Chile el 18 de octubre, pero yo prefiero comparar el 18 de octubre con esto, con esta época. Es muy parecido. Bueno, estamos en el 20. Bueno, aquí hay una profecía gráfica muy chistosa de la época. Dice, el presidente Alessandri en bicicleta, ¿cierto? Hay un niño y un viejo, ahí está el niño, ¿no? Y un viejo, ¿cierto? Un perrito, su perro, que también es algo típico. Año 21, año 22, dice el año nuevo, 22. Papá, le dice el niño, parece que el ciclista no va a llegar a la meta. O sea, pasar recién del año 21 al 22. El 21 es el primer año de Alessandri, que Alessandri asume la presidencia en diciembre del 24. Ay, perdón, disculpen, del 20. El año viejo. Milagro será que llegue. Si ya en el primer kilómetro le van fallando las dos cámaras y lleva choco el gobierno, es decir, no tiene mayoría y las cámaras le imponen gabinetes que no buscan los cambios que él quiere y que él proponía en su discurso. Bueno, el año 24, bueno, ahí están las mayorías parlamentarias y Alessandri empieza a generar una retórica más antioligárquica todavía.
Empieza a llamar al Senado la canalla dorada, que no me dejan gobernar, los viejos del Senado y otras cuestiones peores todavía, pero las más famosas y que perduran a lo mejor en el imaginario colectivo chileno son esas tres. Si vemos el año 21 y el año 21 se aumentó el diputado 72-74, 45-44, es decir, la Cámara de Diputados podía todavía gobernar. Aquí los quórum calificados de 21 a 13 descienden, pero a pesar de los grupos que hay, los liberales aliancistas, los liberales democráticos, los radicales, o sea, grupos liberales divididos profundamente, entonces muchas veces no existía un orden y esta mayoría finalmente siempre se terminaba por deshacer sin tener ninguna capacidad para cumplir ninguno de las expectativas propuestas por el programa político Alessandri, después de 3 años de gobierno y con una crisis económica acuciante. Y vuelvo a insistir en todas esas cuestiones. Bueno, aquí hay algunas fotos, ¿no? También es un presidente que tiene muchas fotos, es parte de esta modernidad que llega con el discurso. Comité femenino, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Con mujeres, actoras, ¿no? Con el pueblo, o sea, el pueblo en sentido tradicional, con otros actores, ¿no? O sea, son imágenes de su gobierno, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y eso nos lleva a que todo este contexto intelectual que hemos visto en el inicio, el contexto del sistema de crisis parlamentaria política, el contexto de crisis del gobierno del mismo Alessandri, y vuelvo a insistir, la desconexión que hay entre el discurso y la realidad, nos lleva a la crisis del año 24. Bien, ¿qué pasa el año 24? Está por fechas porque es la única manera de ordenar en este caso. 5 de septiembre los militares, no del más alto grado, sino que los militares mucho de grados medios, conforman una junta militar que presiona a la autoridad política a aprobar algunos elementos avanzados del programa. El día 3 de septiembre todos estos militares ya habían recurrido al Congreso. El ministro de Guerra, Mora, militar, le había solicitado que se retiraran de las graderías porque los militares no pueden estar manifestándose políticamente. Los oficiales aceptan, se retiran, de retirarse porque meten ruido, ¿no? Y en el meter ese ruido meten ruido de sal, que es de donde viene, ¿no es cierto?, la famosa frase del ruido de sal. Esa junta militar no está compuesta por los oficiales de más alto grado, sino que son tenientes, capitanes, Ibáñez del Campo está entre ellos. Es una junta militar de oficiales medios y suboficiales. Presionan al Parlamento a aprobar parte avanzada del programa Alessandri y aprobar el manifiesto militar que ya veremos. Esa ley, entre otras cosas, las leyes tienen que ver con las cooperativas agrarias, contrato del trabajo, impuesto a la renta, entre otras cosas. Es parte de la discusión, es como todo un pack. El 8 de septiembre, esta junta militar va a obligar al Parlamento a sesionar y a aprobar todas las leyes. Cajas de ahorros, cooperativas, leyes militares. Se inicia todo esto por que los parlamentarios estaban votando la dieta parlamentaria, es decir, su sueldo. Entre el 10 y el 11 de septiembre se le hace un golpe de Estado a Alessandri que cree que en un inicio ha controlado la marea, encauzándola a aprobar su programa político y con eso ve salvado el gobierno, según su mismo recuerdo. Se da cuenta que junto a la junta militar se va a instalar una junta de gobierno dirigida por los oficiales de más alto grado, que en el fondo le hacen un golpe al golpe. Contemporizan con esta reforma, pero ellos asumen el poder. La junta de gobierno se hace con el gobierno, ¿cierto? Oficial aristocrático. La junta militar en enero del 25 se le hace un contragolpe de Estado y se pide que Alessandri, que ha tenido que salir del país, renunció en realidad, pero el Congreso no le aceptó, ni la Junta le aceptó la renuncia. Se le pide volver al país, retorna el 20 de marzo, vuelve y se inicia un proceso para crear una nueva constitución, que era parte de las demandas de esta junta militar existente, que era parte obviamente de los deseos de esta junta militar. La de oficiales medios, vuelvo a insistir, no la de gobierno, que estaba compuesta por militares que en el fondo gobernaban con los partidos políticos opositores a Alessandri. En el fondo,
En septiembre lo que pasa es que los militares jóvenes presionan para todas estas reformas y leyes sociales aprobadas, pero quien toma el poder después real es una junta militar de carácter conservador. ¿Ya? Y eso es lo que se enfrentan en enero del 25, el 23 de enero, golpe de Estado de nuevo, y se pide el retorno a Alessandri para terminar con el programa. Alessandri recorrió Estados Unidos, perdón, estuvo asilado en la embajada de Estados Unidos y recorre Europa, Italia, y donde estaba justo instalándose Mussolini, y ahí hay una experiencia interesante desde el punto de vista de lo que conoce. Bueno, propaganda política de la época, Alessandri en la cocina, los militares. ¿Qué es lo que está cocinando Alessandri? Que un poco cuando dice oigo ruido de cuchara, ¿qué es lo que está cocinando Alessandri? Dice la dieta parlamentaria, pero en realidad Alessandri así como que está cocinando, que los militares salven su programa político, pero Alessandri lo que escucha son los ruidos de sable, que es lo que acabamos de mencionar. ¿Qué recuerda Alessandri? Con motivo de este ambiente, en la sesión nocturna celebrada por el Senado el 2 de septiembre, 50 o más oficiales, en su mayoría tenientes y capitanes, concurrieron a la galería del Senado. La noticia me produjo honda y penosa impresión. El acto se presentaba con los caracteres de franca indisciplina y subversión. Reuní a los ministros, estudiamos la gravedad del caso, y como el general Darnell hace pocos días me manifestara haber prohibido a los militares asistir al Congreso y denunciarme, parecía así el caso revestido de mayor gravedad y se hacía necesario tomar medidas rápidas y eficaces contra quienes se presentaban rebeldes y desobedientes de órdenes superiores, contrariando también preceptos constitucionales y legales, etcétera, etcétera. En el fondo, los militares intervienen en política no pudiendo hacerlo de manera constitucional. Es decir, la constitución de 1833 se quiebra con el ruido de sables y el gobierno de la Junta Militar y la Junta de Gobierno. Se quiebra el Estado de Derecho. Entonces, cuando a Alessandri se le pide el retorno, se le vuelve volver a restaurar el Estado de Derecho mediante las condiciones de convocar una asamblea constituyente que crea un nuevo ordenamiento político. Bueno, el último discurso, bueno, está la Junta Militar, lo que ustedes ven en la imagen. El último discurso, la última pelea del parlamentarismo, es lo que está en la cita. Pedro Leonor Galde dice: señor presidente, yo me revelo ante esta manifestación de fuerza que ejecutan los militares en mi tierra ante este reto horrible al pueblo chileno. No ha sido en ningún momento mi intención tratar de oponerme a las determinaciones que se desean adoptar, pero no puedo dejar de decir que el ministerio está violando nuestros derechos y es eso, señor presidente, lo que me indigna. Y si se quiere acallar mi voz dentro de un reglamento cuando no se respeta una constitución, que quede por lo menos, señor presidente, formulada mi más enérgica protesta. Esa es el último acta del Parlamento chileno del periodo parlamentario. Bueno, ¿cuál es el pliego que los militares van a obligar a aprobar en el Congreso? Tienen esos 13 puntos. Primero, veto inmediato a la dieta parlamentaria, el sueldo de los parlamentarios, que no era una medida, la verdad, mala, porque las dietas parlamentarias permitían igualar que lo de los partidos más populares que tenían que mantenerse tuvieran un ingreso. Pero bueno, los militares lo consideraron un insulto porque ellos no le habían subido los sueldos, que era un gran problema también que había. Los militares medio ganaban muy poco. Bueno, veto a la dieta parlamentaria, despacho la ley de presupuesto, o sea, el país en crisis, en default económico y sin presupuesto porque el Parlamento se los niega al presidente, la ley es periódica, y no se le paga a los empleados públicos, entre ellos los oficiales y los soldados. Reformar las leyes del ejército para generar mayor movimiento, crecimiento, que los oficiales medios puedan ascender. Aumentar los sueldos de los ejércitos, demanda tradicional por la inflación que existía en la época de posguerra. Imponer el impuesto a la renta, que era algo que los conservadores obviamente se oponían porque eso implicaba gravar la renta de ellos porque eran los que podían pagarla. Una ley para los sobrevivientes de la guerra del Pacífico, estabilizar la moneda. En Chile no existía un banco central, por tanto no había ningún organismo, los bancos se autorregulaban como querían. Entonces, cuando dicen estabilización de la moneda, también se referían a crear un banco central, propuesta que Alessandri la tenía en su programa. Despachar el Código del Trabajo y demás leyes de carácter social, ley de empleados particulares, el estatuto administrativo que después se llama, pago al profesorado, retiro de ministro, que el ministro de guerra sea siempre un profesional, exclusión del ejército en los asuntos de política interna, en el fondo que no participan de las lógicas del cohecho, del robo de urna, etc. O sea, es un pliego de peticiones bastante racional para el periodo histórico que estamos hablando. O sea, no proponían nada distinto que no estuviera en programa político.
pero que el Parlamento con su desidia y el parlamentarismo habían dejado de tomar en consideración. Bueno, es una foto de Alessandri partiendo del exilio. Y eso llegamos al camino a la Constitución. Alessandri, 20 de marzo de 1925, llega a Chile de vuelta, es recibido apoteósicamente, como que nunca se hubiera ido. La verdad es que el país veía también con miedo que los militares se quisieran entronizar en el poder y estuvieran más tiempo. Entonces Alessandri viene un poco como líder civil a tomar las riendas del asunto donde habían quedado en septiembre. Porque en el fondo el gobierno de la Junta Militar, no, como era conservadores, tampoco hizo mucho. Pero, ¿qué pasó? Alessandri tenía que convocar a una asamblea constituyente y no la convocó. Por tanto, vamos a ver ahora cuál fue el camino que se siguió. Primero, Alessandri en su manifiesto en Roma, la ciudadanía, todos hablaban de convocar una asamblea constituyente para lo que Salazar denomina una nueva fase de construcción estatal. Una fase de construcción estatal cívica, ciudadana, no política. O sea, política igual, la política está detrás, pero no una clase política tradicional, sino cívica. Eh, excluyendo como la gente que no había estado excluida del sistema por no ser parte de los partidos políticos. Ahora, ¿por qué existía un interés tan grande de diversos grupos por una asamblea constituyente? Porque era su forma de participar cívicamente dentro de este proceso. Porque no se habían reflejado los partidos políticos tradicionales que estaban desacreditados totalmente por el parlamentario. Dos, de acuerdo a Gabriel Salazar, siempre existió en Chile un interés cívico, que él habla pre-revolucionario, o sea, que no era ir a saquear el Palacio de Invierno. Pero este clima se empezó a enardecer con la baja calidad de la legalidad y legitimidad del régimen político parlamentario y su decadencia absoluta. En tercer lugar, ¿por qué no hubo asamblea constituyente? Primero, porque los grupos cívicos populares no tenían vacío de conducción. Es decir, no habían grupos del Partido Comunista o la Federación Obrera o el Partido Obrero Socialista, eran de reciente creación y no eran partidos de masa. No existían en Chile los partidos de masa, no había quien aglutinara la masa para atraer. Gonzalo Vial, ¿cierto? Sostiene la clase política también le tuvo un miedo a esta asamblea constituyente porque perdían su poder. Ahora, cualquier asamblea constituyente que se hubiera electo en el contexto del parlamentarismo y con el sistema electoral vigente hubiera garantizado que los mismos partidos políticos de siempre estuvieran ahí presentes y a lo mejor podían llegar fuerzas vivas, las fuerzas nuevas, que podrían poner en riesgo a los partidos políticos tradicionales y a la oligarquía en sí misma. Alessandri era parte de esa oligarquía. Era de reciente inclusión, pero era parte de ella. Había tenido patronajo de esa oligarquía para entrar al sistema. Ahora, ¿qué vio Alessandri? Según algunos, poder, con una convención más pequeña, poder unir esos dos intereses. Bueno, cuarto lugar, la figura de Alessandri es clave para comprender el periodo. Para Salazar fue un orador hábil, pero que era demagógico y caudillesco, y que finalmente se volvió a la clase política de la debacle. En el fondo prefirió entre la clase civil y la clase política, prefirió la clase política y la salva no llamando a una asamblea constituyente. Eh, para Gonzalo Vial, por ejemplo, era un presidencialista como Balmaceda, convertido porque él era originalmente parlamentarista y que chocó con los intereses de los partidos políticos que querían un régimen parlamentario moderado y tuvo que navegar entre las aguas de lo popular y de los partidos políticos, es decir, buscar apoyo de Moro y Cristiano. Ahora, ¿qué va a hacer Alessandri? Va a convocar a una comisión consultiva de 122 personas, dividida en dos subcomisiones, una de modificaciones de constitución para presentar un proyecto a discutir en una eventual asamblea constituyente y otra para el mecanismo cómo se iba en el fondo a elegir esta supuesta asamblea. Pero la del mecanismo solamente podía sesionar, se acordó, y aquí está la gracia de Alessandri desde el punto de vista de la triquiñuela política, si ustedes quieren ver los hijos de su genialidad política, es que la segunda subcomisión sesionaría solo cuando la primera tuviera listo un borrador. Sesionó la primera y elaboró un borrador. ¿Por qué no se convocó?
porque en el borrador, en el fondo, se llegaron a ciertos consensos para salvar a los partidos políticos. En el fondo, la transacción es, se instala un régimen parlamentario, pero se salvan los partidos políticos. Por eso dice Salazar de que todo el periodo posterior en Chile, entre el 25 y el 73, es inestable porque el pueblo no legitimó ni sancionó esa constitución, que fue hecha en una comisión consultiva. Según Gonzalo Vial, primero, que Alessandri creyó de que una asamblea constituyente demoraría 2 o 3 años, su firma no estaría en el proyecto y él era un proyecto personal de él sacar la constitución. Uno. Dos, que Alessandri era el más interesado en esto y no los políticos, por tanto la única fórmula de hacerlo era impulsando él el carro. Ahora, hay que entender que los partidos políticos no querían cambiar el régimen porque perdían todas sus ganancias políticas de los últimos 30, 40, 50 años, desde 1861 a 1920, por lo bajo, por lo bajo. Y por otro lado, los militares finalmente intervienen en el sistema y les dicen a los partidos políticos y a todo el mundo, o dictadura o un nuevo régimen. Y el nuevo régimen es el proyecto constitucional de la Comisión Consultiva. Las memorias del general Navarrete, de hecho, dicen, en términos más o menos tranquilos, más o menos violentos, manifestaron que la oficialidad consideraba que debía ser aprobado el proyecto de la subcomisión. Es decir, Alessandri tampoco tenía, o sea, los militares estaban diciendo. El jefe de la Fuerza Aérea, comandante Grob, llegó hasta expresar con energía que si los políticos obstruían la aprobación del proyecto del gobierno, no había que conformarse con llamados al patriotismo o observaciones más o menos enérgicas, sino que era necesario que el ejército acabara con los malos patriotas a quienes los movimientos militares no les habían dejado ninguna enseñanza práctica. Cuando se habla de los políticos, están también los de izquierda, por si acaso, que también se citaron a la comisión. No era solamente una comisión de amigos de Alessandri, como muchos la quieren ver, era una comisión bastante amplia. Ahora, Alessandri tenía contacto en todos los sectores políticos, conservadores y liberales. Bueno, se convoca un plebiscito al pueblo chileno para ver si aprueba este proyecto de la comisión, más pequeña dentro de esta gran comisión. Tres opciones. Voto. Uno podía votar si aceptaba el proyecto cuya aprobación pide el presidente de la República, el de la mini comisión. Dos, si aceptan ese proyecto con el régimen de gobierno parlamentario establecido en otras fórmulas, es decir, los partidos políticos no apoyaban ese proyecto pequeño, por tanto ellos presentaron su proyecto de corte parlamentario. Y tercero, si se rechazaba el gobierno presidencial de ese proyecto, el gobierno parlamentario y los partidos políticos, se imponía la ley del más salvaje y que había que buscar una nueva fórmula, pero la constitución y el régimen de 1833 desahuciado, ¿vale? Esas eran las tres fórmulas. ¿Qué pasó? No, votó el 54% de la población, ¿no? Un porcentaje bastante bajo, pero no menor, en un porcentaje muy promedio para la época. Tampoco hablamos, no hay mucha distinción. La cédula roja que representaba el proyecto del gobierno, 94%, 43% del universo electoral. Por tanto, se aprueba un nuevo proyecto constitucional, ¿no? Que analizaremos en la siguiente clase. Para Gabriel Salazar, para ir culminando, ver un balance de una y otra opción, Alessandri no fue, pues, un revolucionario, ni fue, pudiendo, un líder popular. Fue en rigor un líder parlamentario, una suerte de Moisés de la clase política. La sacó de Egipto en 1925 y el Mar Rojo en 1932. Que algunos segmentos de la ciudadanía hayan creído en sus palabras de 1920, después de todo el logos para masas, entrando por primera vez en la escena pública, la idea del orador de masa, o que el propio Alessandri intuyera genialmente, que duda cabe, que era ya tiempo de dialogar en vivo con la sociedad civil, no significa otra cosa que los tiempos del autoritarismo y del oligarquismo habían pasado. Es decir, independiente de lo que haya hecho Alessandri, la oligarquía como sistema político de imposición liberal y parlamentarismo terminaron. No que Alessandri interpretara las chusmas generales, en el fondo Alessandri se trató de un pastor interpretando esas ovejas, no dialogando con ella, interpretándolas. Por esto, si Alessandri después de 1922, año de la bancarrota fiscal, culminación del parlamentarismo, o sobre todo, después de 1932, República Socialista, retornó al estilo político oligárquico que lo vio nacer. No significaba tampoco que Alessandri haya traicionado a las masas, pues nunca abandonó la lógica parlamentaria. O sea, era un caudillo, un populista. Por último, la versión de Sofía Correa y otros en este libro de historia del siglo XX chileno dice que a pesar de la similitud de sus programas en referencia al programa con su contendor de 1920, cada uno lo situó en una distinta evolución del momento histórico. Para Alessandri el presente era un momento de transformación social que debía traducirse en una nueva institucionalidad, es decir, el sistema debía recoger el conflicto social
para que éste no lo destruyera al transformarse en revolucionario. Es decir, Alessandri en el fondo buscaba una reforma al sistema para evitar la revolución, no para hacer la revolución. Tratar de contener la marea y redirigirla por un dique. El presente era para Alessandri un momento de cambio que habría posibilidades enormes para el futuro. Su visión era optimista. Su contendor, sin embargo, evaluaba el presente con temor, ya que estimaba que las nuevas fuerzas sociales, que las nuevas ideologías, que todos los cambios que se percibían en la Europa de posguerra y en Chile eran una amenaza a la libertad, por lo que se debía reforzar la autoridad. Ninguno negó la importancia de una legislación social, pero mientras Barros Borgoño la supeditó a la defensa del orden, Alessandri la situó como el eje de una democracia renovada y de una nueva concepción del Estado. Es decir, desde mi visión, Alessandri fue un líder reformista que aprovechó los nuevos medios, el nuevo contexto sociopolítico existente, con la finalidad de reformular el sistema político en términos presidenciales que permitieran salvar, en cierto sentido, salvar, entre comillas, a la clase política de una revolución. ¿Vale? Ese es el gran aporte de Alessandri del año 25. ¿Qué va a proponer la Constitución del 25? Lo veremos ya en la siguiente cápsula.